Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas. Entonces, comencemos con la clase. El objetivo de la clase de hoy va a ser explicar lo que viene siendo los array list, los linked list, la interfaz list y lo que son los iteradores dentro de Java. ¿Ok? Varias de estas cosas ya las hemos visto, pero no las hemos visto implementadas. ¿Ya? Es decir, la hemos implementado nosotros porque los array lists es lo que nosotros conocemos como contenedores, los linked lists son las listas enlazadas, ¿ya? Y list no es más que una interfaz, ¿ya? Y vamos a hablar de eso ahora. Pero las interfaces ustedes las conocen. Cuando ustedes tienen determinados contratos, ustedes saben que los contratos se implementan a través de las interfaces. Por lo tanto, ya ustedes han visto las interfaces, cómo se implementa una interfase, qué características tiene. Y lo otro que vamos a ver son los iteradores. ¿Ya? Estos iteradores funcionan para cualquier conjunto de datos, ¿ok? Donde yo quiero iterar por cada uno de sus elementos, no solo por el array list y el linked list. Esto de iteradores en Java, cualquier clase que ustedes importen y tenga un conjunto de elementos al que ustedes quieran iterar uno a uno, muy probablemente va a tener alguna manera de obtener un iterador. ¿Ya? Entonces, hablemos primero de los contenedores en Java. Hasta ahora, los contenedores que nosotros habíamos visto eran implementados por nosotros mismos. ¿Ok? Por lo tanto, eh, estos contenedores nosotros los agregábamos al diagrama de clase, poníamos lista, no sé, estudiante y después solo conectábamos a la clase estudiante. Y entonces dentro de lista estudiante nosotros implementábamos en dependencia de eh, cuáles fueran los métodos que yo necesitaba, ¿no? Ahora, eso de los contenedores y las listas enlazadas aparecen acá en la librería estándar de Java. Por lo tanto, yo puedo importarla y utilizarla. ¿Ok? Los contenedores con arreglo son estos que se llaman array list acá. Que virtualmente este array list por detrás lo que tiene es un arreglo. ¿Ya? Y lo que va a hacer es que cuando se queda sin espacio lo va a ir agrandando. ¿Ok? Pero en realidad tiene un arreglo fijo por detrás que yo voy a ir insertando, insertando, insertando y se va a ir agrandando. ¿Ok? Porque como ustedes saben, tener un arreglo yo lo defino de un tamaño fijo y después no puedo agrandarlo ni achicarlo, eso es todo. ¿Ya? Entonces la array list es parecido a los contenedores que nosotros vimos, que tenía un máximo, una cantidad y un arreglo de elementos. ¿Ya? Entonces le va agregando y cuando la capacidad supera el máximo, lo que hace es que ese arreglo crea uno del doble del tamaño, ese arreglo lo copia en el más grande, elimina el más chico y entonces en el más grande sigue insertando lo que necesite. ¿Ok? Eso es lo que hace el array list por detrás, pero el insertar, el eliminar y eso lo hace muy parecido a como lo vimos nosotros. ¿Ok? Y el like el list, bueno, ustedes lo vieron, tienen por cada nodo van a tener una variable que va a ser el dato y otra variable que va a ser el puntero hacia el siguiente elemento. Acá en el linked list es igual, yo a partir de un elemento puedo llegar al siguiente. ¿Ok? Estas dos clases, estos son clases ya, están dentro del package java.util. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para utilizarlas tengo que importar java.util.arraylist o java.util.linkedList, en dependencia de lo que yo vaya a utilizar. ¿Ya? El package java.util no tiene solamente estas dos cosas, tiene otras interfaces y colecciones y también un gran número de clases que permiten evadir la implementación de clases desde cero. ¿Ok? Lo que nosotros hicimos durante el curso, que ustedes lo implementaran desde cero para que vieran cómo funcionaba y que estas cosas por detrás no tienen magia. Que Java solamente puede tener arreglos fijos y que estas clases que implementa aquí, por detrás lo que están haciendo es jugando con esos arreglos y haciéndoselo
transparente a ustedes, el trabajo con estos arreglos haciéndoselo transparente a ustedes y que pueden insertar, eliminar y que virtualmente pueda tener cualquier tamaño siempre que quepa en la RAM, ¿ok? Y que se vaya agrandando a medida que ustedes van insertando, porque la array list se va agrandando a medida que ustedes van insertando, pero en realidad no se va agrandando, en realidad lo que tiene por detrás es un arreglo, y cuando se le acaba el tamaño del arreglo, crea uno más grande y empieza a insertar en el más grande, ¿ok? Por eso, lo más relevante que vamos a estar utilizando son ArrayList y LikeList, ¿ok? Y ambas implementan la interfaz list, ¿ok? Recuerden que una interfaz es no, no una clase, sino es otra estructura que dentro no va a implementar ningún método. Simplemente va a tener los nombres de los métodos, lo que devuelve, los parámetros que recibe y listo. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, si usted quiere decir mi clase implementa la interfaz list, entonces la clase que implementa esa interfaz tiene que implementar cada uno de esos métodos. ¿Ok? Y entonces la interfaz es como eso, es para imponerle determinados métodos a una clase. ¿Ok? Y ese es el caso de list. ArrayList y LikeList implementan esta interfaz list. ¿Ok? Y la interfaz list, algunos de sus métodos son el add, que yo le paso un object y él lo agrega al ArrayList o al LikeList. El add con un index, ya que el add con un index y un object lo que hace es que trata de insertar este object en esta posición. ¿Ok? El clear lo que hace es vaciar la lista. ¿Ya? El get con una posición, con un índice, lo que hace es obtener el elemento que está en esa posición. El remove con un índice lo que trata de hacer es eliminar el elemento que está en esa posición. Y este yo le paso un elemento y trata de buscarlo en la lista y eliminarlo. ¿Ok? Estos son una serie de métodos que tiene. Igual tienen muchos más. Ahí si ustedes después quieren buscar la documentación en la interfaz list, tienen muchos más. Pero bueno, lo que pasa es que ArrayList y LikeList implementan esta interfaz. Por lo tanto, tienen que tener todos estos métodos. ¿Ya? Y eh, ustedes vieron que la interfaz me permite saber, es decir, si una clase implementa esa interfaz, me permite saber qué métodos va a tener esa clase. Imponerle a esa clase que tenga estos métodos, ¿ya? Pero la implementación del método, es decir, por ejemplo, un ArrayList decide cómo agrega un objeto en su estructura de datos. Y un LikeList también decide cómo agrega un objeto a su estructura de datos. Fíjense que ambos tienen la misma función, LikeList y ArrayList. Y la función hace lo mismo, ¿no? Agregar un elemento. Pero, es decir, hace lo mismo en general, pero a nivel de implementación, agregar un elemento es diferente a un ArrayList y a un LikeList. Ya porque en el ArrayList recuerden que lo que hacía era que lo agregaba al final del arreglo y aumentaba la cantidad en uno. ¿Ya? Y el LikeList lo que hace es que lo agrega al final o al principio de LikeList en dependencia de lo que a ustedes les sea más conveniente. ¿Ok? Pero eso tenganlo en cuenta. Estas dos clases, al implementar esta interfaz, tienen exactamente los mismos métodos. La única diferencia es que estos métodos los implementan de manera distinta. Pero si usted quiere llamar a los métodos de esta clase y de esta, los va a llamar de la misma manera. Y eso es súper útil, ¿no? Porque no tiene que estar aprendiéndose, eh, no tiene que estar aprendiéndose cómo llamar a la ArrayList, cómo llamar al LikeList. Usted se aprende la interfaz list, cómo funciona, y cualquier cosa que implemente la interfaz list, usted la puede llamar y listo. ¿Ya? Entonces aquí esto es una de las grandes ventajas de la interfaz list. ¿Ok? Fíjense que ahí también pueden ver ya un patrón de diseño óptimo cuando ustedes están implementando sus aplicaciones. Igual esto puede ser algo, algo útil, ¿no? Que tener así como una interfaz y tener varias clases que implementen dicha interfaz.
Entonces, ArrayList y Linked List. Si tanto ArrayList como Linked List son implementaciones del interfaz list, ¿cuál es la diferencia fundamental? Fíjate, ambos están implementando esta interfaz, pero deben tener alguna diferencia porque si no, no existieran dos clases distintas. Y la diferencia fundamental, bueno, son los costos. Que por ejemplo, un ArrayList, el insertar es súper rápido. Pues, y el Linked List también. El eliminar en ArrayList, recuerden que, a ver, el Linked List es rápido si quiero insertar al principio o al final. Y estoy guardando el inicio y el final. ¿Ya? Ahora, si quiero insertar al final y solamente estoy guardando el primero, el inicio, no es rápido porque tengo que moverme por todos los nodos hasta llegar al final y luego insertar al final. Ahí no es rápido. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta todo eso. Por ejemplo, si ustedes van a agregar muchas veces y necesitan agregar al final, ¿ya? Y la lectura, y no van a eliminar tanto, ¿ya? Igual les conviene un array list. Pero si van a estar eliminando también constantemente, quizás les conviene un linked list, porque recuerden que el linked list, cuando elimina un nodo, lo que hace es que actualiza los enlaces nomás. Este no, este cuando elimina un elemento, tiene que estar corriendo todos los que están después hacia adelante. ¿Ok? Entonces eso son cosas que tienen que tener en cuenta. Ustedes ya saben cómo se implementan estas dos estructuras, por lo tanto, ustedes pueden saber el insertar, el eliminar, el buscar un elemento, cómo es más rápido. Acá, ya, ¿qué me conviene más tener para mi problema? Tener una lista enlazada, tener un array list. ¿Ok? Los array list y linked list son listas genéricas. ¿Ya? En otras palabras, se puede agregar cualquier tipo de dato. Fíjense que aquí la interfaz aquí no impone ningún tipo de dato específico. Aquí no dice estudiante, no dice float, no dice int, dice object. Y si ustedes recuerdan, object es el padre de todas las clases de Java. Por lo tanto, como object es el padre de todas las clases de Java, yo aquí voy a poder pasar cualquier elemento. ¿Ok? Cualquiera. ¿Por qué? Porque yo simplemente definí que pudieran pasarle un object. Entonces, recuerden que por el concepto de polimorfismo, todos los hijos de object pueden ser pasados donde hay una variable object. ¿Ok? Recuerden, todos los hijos de cualquier clase, si yo tengo una variable del tipo de esa clase, ahí pueden estar también almacenados variables que son del tipo de su hijo. ¿Ok? Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí en Java cualquier tipo hereda de object, por lo tanto aquí yo puedo poner cualquier tipo. Estudiante, alumno, doctor, enfermero, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ya, por eso es que se dice que es genérica, porque no hay un linked list entero, un linked list para float, un linked list para estudiante, sino que es un linked list genérico que me permite insertar cualquier cosa, ¿ya? Eh, También ustedes pueden agregarle un tipo de dato al inicio cuando definen el array list o el linked list. Ustedes pueden decir, mira, mi array list o mi linked list van a ser solamente de estudiantes o va a ser solamente de personas. Ya, entonces ustedes le pasan ahí de una manera que les voy a mostrar después el tipo persona y entonces lo que va a pasar es que después cuando ustedes llamen a add, aquí solamente va a poder venir una persona, ¿ya? O un estudiante o lo que sea, que ustedes definieron esa clase. Pero estas clases por defecto son genéricas, pueden insertar cualquier cosa. Si ustedes definen un tipo específico, entonces solamente pueden insertar ese tipo, ¿ya? Eso se hace a través de un concepto que también es de programación orientada a objetos, pero que en este curso no lo vemos por falta de tiempo, que se llama genericidad, ¿ya? La genericidad básicamente es eso, es una clase cuando yo quiero que hayan dentro de la clase tipos que yo todavía no sé de qué es, ¿ya? Que después cuando el que cree la clase pueda pasarme el tipo, ¿ya? Y ese tipo yo se lo asocio a mis variables. Vamos a ver eso cuando lo veamos en código, ahí vamos a explicar un poquitito de eso. Entonces, ya ahí tenemos nuestra lista creada, ArrayList, Linked List, que esto es
contenedor con arreglo o una lista enlazada. Ya tenemos estos dos tipos de contenedores. Ahora necesitamos iterar por ellos. Y esto que les voy a comentar ahora no solamente vale para ArrayList y LikeList. Esto que les voy a comentar ahora es un concepto de Java, ¿no? Bueno, y de varios lenguajes también, que es súper útil porque me permite cuando yo tengo una estructura de datos que tiene más de un elemento, muchas veces se itera de manera diferente. Porque, por ejemplo, para iterar un ArrayList, yo lo que hago es que voy a la posición 0 del arreglo, después voy a la posición 1, después a la posición 2, después a la posición 3, ¿cierto? Así itero por un ArrayList. En un LikeList, ¿cómo yo itero? Bueno, yo voy a la primera posición, después le digo, dame tu siguiente, me muevo al siguiente, ya después le digo, dame tu siguiente, me muevo al siguiente. Aquí yo me estoy moviendo con posiciones numéricas y en el LikeList lo que estoy diciendo es pidiéndole el sucesor, ¿ya? Entonces la manera de iterar es distinta. Entonces fíjense, estos dos es distinto. Imagínense si ustedes tienen en estructura de datos, tienen una estructura de datos que es un conjunto y se itera de manera diferente sobre ese conjunto. Entonces, para evitar de que el programador tenga que estar iterando de manera distinta para cada una de las estructuras de datos que existen en Java, se creó el concepto de iteradores, ¿ya? Entonces los iteradores sirven para obtener los elementos agregados a una lista, ¿ya? Entonces, un iterador no es más que un objeto que yo le pido a un conjunto de datos, ya sea una lista, un LikeList, un ArrayList, yo le pido un iterador, ¿ok? Y entonces con ese iterador, que es un objeto, yo puedo iterar, valga la redundancia, por el nombre, ¿no? El nombre mismo me lo dice. Puedo iterar por cada uno de sus elementos de manera secuencial, ¿ok? Y eso opera en cualquier colección de objetos de Java, no solamente en ArrayList y en LikeList. En cualquier colección de objetos de Java, muy probablemente ustedes le pueden decir, dame un iterador, y luego el iterador empezar a iterar, y van a poder pasar por todos los elementos. Y lo bueno que tiene el iterador es que no importa la colección que sea, siempre va a iterar de la misma manera para usted, ¿no? Es decir, en realidad por detrás, la que está iterando es la colección, pero eso es transparente a usted. Usted solamente está viendo el iterador y usted le dice al iterador, necesito otro objeto. Y el iterador se las arregla para encontrar el otro objeto. ¿Ok? Entonces, este iterador, gracias a eso, esconde los detalles de la representación de la lista y proporciona una interfaz simple para acceder a los elementos de la lista. Es decir, ustedes crean un iterador, no importa cuál sea la colección, y empiezan a pedirles elementos. Entonces eso les permite de que ustedes no tengan que saber, por ejemplo, que las ArrayList tienen que ir, pedirle la posición 0 y después moverse a la siguiente, pedirle la posición 1 y después moverse a la siguiente. Sino que simplemente le piden un iterador, no importa si es un ArrayList o un LikeList, y le dicen al iterador, quiero ir al siguiente, quiero ir al siguiente, quiero ir al siguiente. Y ese iterador va a ir de elemento en elemento sin importar qué colección es. Sin importar si es un LikeList, un ArrayList, un hash, si es un conjunto, da igual. Todas las colecciones de Java, ustedes le piden un iterador e iteran con ese iterador y listo. Pueden pasar por todos sus elementos de manera secuencial. ¿Ok? Entonces esto es un concepto bastante potente y es un concepto que implementan varios lenguajes de programación porque me evita estar definiendo yo cómo quiero iterar sobre algo. Ya, fíjense que estas dos cosas son de las más sencillas y ya yo para iterar sobre ArrayList tendría que iterar eh, por, por posición, ¿ya? Y para iterar por un LikeList yo tendría que estar iterando por dame el siguiente elemento, dame el siguiente elemento, ¿ok? Entonces para evitarme eso, para evitar tener un nodo y estar pidiéndole el siguiente elemento. ¿Ok? Porque si no voy a tener que, por ejemplo, si yo quiero un método que reciba una colección, sea cual sea, y haga determinada cosa sobre todos los elementos de esa colección, entonces yo tengo que implementar ese método cuando reciba un ArrayList, ese método cuando reciba un LikeList, ¿ya? Sin embargo, si yo tomo el método y digo, mira, sea la colección que sea, pídele un iterador, ¿ya? Y con el iterador ve pidiendo todos los elementos. Entonces ahí ese método no importa si viene un LikeList, un ArrayList, porque el iterador funciona igual para todas las colecciones. Entonces eso es una de las cosas
potentes del iterador. Y además que le hace a usted despreocuparse cómo está implementada esa lista por detrás o esa colección por detrás. Usted no tiene que saber, usted solamente le pide al iterador y el iterador le va pidiendo siguiente, siguiente, siguiente y así va obteniendo los elementos. ¿Ya? Entonces, un iterador va a ser un objeto que lo único que va a tener es en cada momento un elemento. ¿Ya? En cada momento tiene un elemento y entonces el iterador, por ejemplo, en este momento está acá. Digamos que esto es un linked list, pero recuerden que un iterador puede estar apuntando a cualquier cosa. Entonces, este iterador está apuntando acá, acá, y yo al iterador le digo, muévete al siguiente, pum, y se mueve para acá. Muévete al siguiente, ya no hay siguiente, entonces ahí me daría un error. Cuando yo le pido al iterador que me se mueva al siguiente y no hay siguiente, me da un error. Entonces, para evitar eso, los iteradores tienen otro método que se llama hashNext. Entonces, el hashNext lo que me da es true si tiene siguiente y me da false si no tiene siguiente. Entonces, si tiene siguiente, yo puedo moverme al siguiente. La interfaz iterador tiene estos tres métodos sobre todo, ¿ya? Que es el hashNext, que es para saber si tiene siguiente o no tiene siguiente, el next, que es para moverse al siguiente, y el remove, que es para eliminar el elemento actual. ¿Ok? Entonces, yo con esta interfaz, no importa si es un ArrayList, un LikeList, lo que sea, yo voy a poder iterar sobre ello. Yo le puedo decir al LikeList, dame un iterador, y me va a dar un iterador apuntando al primer elemento, entonces yo le digo, es decir, al inicio no va a estar apuntando a ningún elemento, va a estar como acá, en una sección aparte, ¿no? No va a estar apuntando a ningún lado. Entonces yo le voy a decir hashNext y me va a decir si tengo siguiente elemento y le digo ya next y se mueve para el siguiente elemento. Y ese elemento lo proceso, hago lo que sea y después le digo hashNext, sí, me muevo para el next, lo proceso, hashNext, sí, me muevo para el next, lo proceso y le digo hashNext, no, entonces salgo y termino de iterar. ¿Ya? Entonces fíjense que esa iteración por cada uno de los elementos va a ser igual para el linked list y el ArrayList gracias a que tengo iteradores. ¿Ok? Entonces, estos conceptos de ArrayList, linked list e iterador, vamos a verlo ahora en un ejercicio. ¿Ok? Dice el ejercicio. Hasta aquí, primero, antes de empezar a hacer el ejercicio, ¿alguna duda? Algo que no les haya quedado claro. ¿Ya? Esto es como la parte fácil de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Es como que yo les vengo diciendo hace rato cómo se implementan los ArrayList, cómo se implementan los linked list, y ahora en esta clase les estoy diciendo que ya Java los tiene implementados y que los pueden utilizar y les estoy enseñando a utilizar. ¿Ok? Es como, no sé, que en unas clases de robótica les enseñan a construir un robot y después les digan, sí, ya, pero cuando ustedes utilicen un robot no van a tener que construirlo siempre porque están estos robots, esto y esto, y ustedes pueden ocupar los que ya están. ¿Ok? Pero de todas maneras les enseñamos cómo se construye por si algún día esos robots que ya están tienen que cambiarle algo o mejorar o crear el suyo propio por alguna necesidad que tengan. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? No, ninguna duda. Entonces, continuamos. Déjenme un segundito. Entonces, les leo el ejercicio. Ok. Les leo el ejercicio. Una de las características más usadas de un computador es su gran capacidad de leer y procesar información. Un ejemplo de ello son los diccionarios, ¿ya? Donde se puede rápidamente encontrar el significado de una palabra. Bueno, ustedes saben lo que es un diccionario en un computador y lo que es fuera de un computador. Es decir, un diccionario es un lugar donde yo busco una palabra y me arroja el concepto. ¿Ok? Entonces, se debe leer desde pantalla muchas palabras y su significado. Se lee la palabra y luego el significado. Esto es de consola. Fin de los datos significa cuando le pasan una palabra que sea igual a 111. Cuando el usuario le pasa una palabra que sea 111, eso quiere decir que ya no vienen más datos y por lo tanto usted debería
salir del insertar. ¿Ok? Y las palabras vienen en cualquier orden. No tienen por qué estar ordenadas alfabéticamente ni nada por el estilo. Las palabras pueden venir en un orden aleatorio. Se desea construir una aplicación en Java que almacene esta información del diccionario a través de las librerías de listas de Java, es decir, a través de linked list y array list. Considera la siguiente interfase para el diccionario. Es decir, usted tiene que implementar un diccionario y el diccionario tiene que implementar esta interfase. Es decir, public void, insertar palabra, tiene que pasar una palabra y un significado, ¿ya? Y este es el método que inserta una palabra en la estructura de datos. Todavía no hemos visto cómo implementar esa estructura de datos. Public string, buscar significado, le pasan la palabra y el método retorna el significado de la palabra. Si no lo encuentra, retorna sin significado asociado. Es decir, si la palabra nunca la ha visto. ¿Ok? Hay otro que dice public string listado palabra, que es un método que te entrega un string de todas las palabras del diccionario separadas por coma, ordenadas alfabéticamente. Acá yo puedo no tener las palabras ordenadas alfabéticamente, pero acá sí tengo que devolverlas en un orden. ¿Ok? Y el otro es string listado palabra, que yo le paso una letra y el método debe retornar un string con todas las palabras que comienzan con esa letra. ¿Ok? Entonces, lo que se pide es diagrama de clase, no se pide modelo del dominio, solamente diagrama de clase y código en Java para implementar el diccionario. ¿Ok? Todo el código menos la app. Ya, recuerden que la app es la clase que, aunque no está en el diagrama de clase, es la clase desde donde yo leo de consola, desde yo leo las cosas de consola, leo las cosas de los archivos, algo así, y los inserto en mi sistema. Recuerden que cuando ustedes crean aquí un modelo de sistema con el diagrama de clase, y inicialmente ese sistema está vacío, no tiene ningún dato, ¿ok? Y la clase app, que no está en el diagrama de clase, es la encargada de insertar cada uno de esos datos. ¿Ok? Entonces, ya, ahí le están diciendo que no implementen la clase app, pero de todas maneras yo les voy a mostrar un poco para que vean cómo se hace. Cuando ustedes le piden código Java, no le están pidiendo, eso es para que lo sepan para las pruebas, ¿no? Que bueno, ya ustedes lo saben porque han hecho pruebas, pero cuando les piden el código Java, no solamente le están pidiendo el código de las clases que están en el diagrama de clase, sino que le están pidiendo el código de las clases que están en el diagrama de clase, más la clase app, que es la clase encargada de leer los archivos o leer de consola e interactuar con la clase del sistema que usted implementó. ¿Ok? Entonces aquí hay una nota, hay varias notas. Utilice las interfaces y clases de Java para su código. List, array list, linked list e iterador. No es requisito que el diccionario se encuentre ordenado, solo es necesario para el requerimiento listado palabra. Es decir, están diciendo que aquí, cuando ustedes listen las palabras, ahí lo pueden ordenar si ustedes quieren. ¿Ya? No es necesario de que en el diccionario, cuando ustedes estén insertando, inserten todo el rato las palabras ordenadas, sino que después saquen las palabras y las ordenen antes de imprimirlas acá. De todas maneras, si quieren guardarlas ordenadas, lo pueden hacer también, pero no es un requisito, y eso es lo que aclara esta nota. Se tiene un método para un string llamado substring, ya, valor inicial, valor final, que retorna el substring desde posición inicial a posición final del string. Esto se lo dicen porque acá en este método ustedes necesitan saber con qué letra comienza una palabra, ¿ok? Y la letra que comienza la palabra es el substring de longitud 1 al inicio de la palabra, ¿no? Entonces, para yo a un string pedirle un substring, yo le digo el nombre del string punto substring y le paso dónde comienza, en este caso sería 0, dónde termina 1 y eso me devolvería la primera letra. ¿Ok? Suponga que no se leen palabras repetidas y que la siguiente estructura para guardarlo y la siguiente estructura para guardar los datos del diccionario. Es decir, incluso les están dando la estructura de datos. ¿Ya? Ustedes tienen que implementar esta estructura que está acá.
¿Ok? Entonces, fíjense en la estructura. Vamos a tener un diccionario, ya, que el diccionario va a ser un array list, es decir, un contenedor implementado con arreglo, donde en ese array list yo voy a tener varios objetos. Fíjense que cada uno de estos objetos tienen dos cosas. Tienen una letra, ¿ya? Y una lista de palabras. Una letra y una lista de palabras, una letra y una lista de palabras, ¿ya? Entonces, la clase letra, que es esta que está almacenando el array list diccionario, es la clase que guarda una letra y una lista de palabras, ¿ya? Que de aquellas cuya inicial es esa letra. Es decir, por ejemplo, si esta letra es A, esta lista de palabras son todas las palabras que empiezan con A, ¿ya? Si esta letra es F, estas son todas las palabras que empiezan con F, ¿ya? No puedo tener A y A acá abajo, ¿por qué? Si ya yo creé la letra A, entonces todas las palabras que vengan con A las tengo que insertar acá, ¿ok? La clase palabra, que es esta que está acá, ya, fíjense que después las listas de palabras estas que están acá es una linked list, una lista enlazada. Es decir, yo tengo un nodo que apunta al siguiente, que apunta al siguiente, que apunta al siguiente. ¿Ok? Entonces, estos datos que hay en esa lista enlazada son de tipo palabra. Tipo palabra, la palabra es la clase que guarda la palabra y su significado, es decir, la palabra y su significado. Esta de acá. Entonces vamos a tener que implementar la clase letra, la clase palabra, luego hacer un array list de letra, un linked list de palabra, ¿ok? Y entonces cada una de las letras va a tener que tener una letra y un linked list de palabra asociado, ¿ok? Y el diccionario que va a ser un array list de la clase letra, es decir, este va a ser la clase de diccionario, va a tener solamente un array list de puras letras. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura que queremos implementar. Lo que le están pidiendo es un diagrama de clase para implementar esta estructura y el código en Java utilizando ArrayList, linked list, etc. Entonces, lo que me interesa a mí ahora es que ustedes vean los ArrayList y los linked list, cómo yo los pongo en un diagrama de clase. Primero, en un modelo del dominio, yo no necesito poner el ArrayList y el linked list, ¿ya? Porque recuerden que en un modelo del dominio yo lo que enlazo son conceptos. Entonces, en el modelo de dominio yo tendría que enlazar diccionario con letra con palabra, ¿ya? Es decir, estos tres conceptos de acá abajo. Pero no tendría que estar poniendo un array list ni un linked list porque recuerden que los contenedores y esas cosas no se ponían en el modelo del dominio, eso se ponía en el diagrama de clase, ¿ya? Acá pasa lo mismo, el array list y el linked list es como si fueran contenedores igual, ¿ya? Entonces vamos a ver el código. Un segundo, se los abro. Está en el capítulo 3. Este ejercicio está en el capítulo 3 en la página 60. Si ustedes quieren lo pueden abrir también. Ya, a ver, déjenme salir de pantalla completa para buscar la página específica. Ahí, 60 parece que era. Pum, 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 pum. Sí, empieza antes, empieza de la 59, pero es lo mismo. A ver, vamos a pantalla completa, ¿no? Ya, pero es básicamente lo mismo que yo les decía. Acá es lo mismo que les leí, es esto. El diccionario tiene que implementar esta interfase. Ya tenemos que tener esta estructura. Entonces veamos el diagrama de clase. El diagrama de clase, aquí tenemos la interfase que me dijeron que tiene que implementar el diccionario. ¿Ok? Es decir, una interfase que tiene que tener cada uno de estos métodos de acá, que son 4. Entonces, el diccionario mío tiene que tener esta interfase, ¿ok? Y dijimos que un diccionario debe almacenar un array list de letras, ¿ok? Debe implementar cada una de estas interfaz, cada uno de estos métodos de la interfaz y además debe contar con un array list de letras. Fíjense que aquí lo dice claramente. El diccionario será un array list de la clase letra. Aquí tenemos un array list de la clase letra, ¿ok? Y además a diccionario le están agregando un método privado que se llama contiene, ¿ok? ¿Por qué? Porque quizás para alguno de estos métodos voy a necesitar un método que se llama contiene, ¿ok? Qué sé yo, para listar, para
buscar un significado, primero tengo que ver si contiene dicha letra o dicha palabra, y si la contiene, entonces busco el significado. ¿Ya? Entonces ahí es conveniente quizás tener un método privado, fíjense que esto aquí tiene un negativo, tener un método privado que no es parte de la interfase, pero me es útil para luego implementar los métodos de la interfase en sí. Y recuerden que los métodos de la interfase, aunque se implementan acá, no se pone en el diagrama de clase porque lo está obteniendo de acá. ¿Ya? Aquí se define y acá yo simplemente los implemento, pero no los agrego en el diagrama de clase. ¿Ya? Entonces, aquí viene la primera cosa interesante. Aquí yo tengo una variable, ya que es de tipo arraylist de letra. Es decir, es como si fuera un contenedor de letras, ¿cierto? Entonces, no sé si se acuerdan cuando, si por ejemplo, si eh, letras yo lo hubiera implementado con un contenedor hecho por mí, ¿ya? Que se llamara lista letra, y yo hubiera implementado el contenedor con el arreglo por detrás, como lo vimos en clase, ya un contenedor de letras, entonces yo aquí tuviera que esta clase enlazarla con lista letra, y la clase lista de letra enlazarla con nodo letra si era un linked list, y la clase nodo letra enlazarla con letra. ¿Cierto? Tenía que hacer todo ese enlace de clases porque yo tenía que implementar cada una de estas clases. Lo que sucede aquí es que como yo estoy hoy trabajando con ArrayList, y ArrayList implementa eh, quizás clases parecidas por detrás, pero no las tengo que implementar yo, sino que están implementadas ya en la librería estándar. Yo esas clases internas acá no tengo que ponerlas. Yo simplemente digo, si tengo un ArrayList de letras, yo pongo el rombito aquí para decir que este utiliza un contenedor de varias letras, ¿ya? Y fíjense que ese asterisco significa que en este contenedor yo puedo insertar 0 o varias letras, ¿ya? Y simplemente cuando tengo un ArrayList de alguna clase, yo lo enlazo con esa clase, ¿ya? Con esta relación, ¿ya? Un rombito blanco aquí, con esta clase que tiene muchas de estas, y aquí un asterisco si son muchas, y si solamente puede tener 5 letras, bueno, aquí le pongo un 5 y listo. ¿Ok? Pero fíjense que ya aquí no tengo necesidad de estar poniendo lista letra como tenía que hacerlo antes. ¿Ok? Y lo mismo acá, fíjense que aquí lista letra tiene el string letra, que es la letra en sí, y la lista letra, que es un linked list de palabras. ¿Ya? A ver, recuerden aquí que esta es la clase letra. La clase letra tiene la letra, que es de tipo string, y la lista de palabras, que es de tipo linked list de palabras. ¿Ok? ¿Qué palabra es esta otra clase que ahora la vamos a agregar? Ya, entonces, linked list de palabras. Entonces, como aquí yo tengo una lista enlazada, si esta lista enlazada yo lo hubiera implementado por mí, tendría que tener un enlace a la clase lista palabra, o esa enlazada a la clase nodo palabra, y eso enlazada a la clase palabra. En este caso, como linked list está implementado en la librería estándar, aunque linked list muy probablemente también tiene una lista palabra, es decir, no palabra específicamente, pero tiene una lista para object, tiene un nodo para object, ya como está implementada en estas clases ya, y yo no tengo que implementarlo, no lo agrego a mi diagrama de clase. ¿Ok? Entonces, aquí ya empezamos a ver ciertas cosas. Por ejemplo, el ArrayList, entre el signo menor y mayor, yo le pongo el tipo que almacena ese ArrayList. Y entonces, eso es lo que yo le hablaba de la genericidad en Java. Cuando yo tengo, cuando yo trabajo con genericidad en Java, yo a las clases estas que son genéricas, yo entre estos dos símbolos, yo puedo pasarle el tipo con el que quiero que trabaje. Entonces, fíjense, ArrayList, como implementa la interfaz list, tiene un método que se llama add, y ese add recibe como parámetro un object, ¿ya? Pero fíjense que como yo le estoy diciendo, mira, el tipo yo quiero que sea letra, ¿ok? Entonces ya ese add no puedo pasarle un object, es decir, puedo pasarle un object quizás si casteo object, pero lo que tengo que pasarle en sí es una letra, ¿ya? No le voy a poder pasar ahora una palabra o algo raro así, ¿ya? Sin embargo, si lo dejo con object, sí le voy a poder pasar lo que sea a la array list, pero ahora solamente le voy a poder pasar letras, ¿ok? Entonces, la genericidad en sí es otro concepto súper potente de programación orientada a objetos, aunque acá nosotros no la vemos.
¿ok? Pero si les interesa, después busquen genericidad, que la tiene Java, la tiene C++, la tiene C#, Python también. Todos los lenguajes tienen genericidad porque es súper útil. Es como implementar una clase que, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando nosotros hacíamos la lista enlazada, que era lista enlazada para estudiantes, era lista estudiantes. Después cuando hacíamos la lista enlazada para profesores, era lista profesores. Si hacíamos una lista enlazada para libros, era lista libros. Y cada una de estas listas, todas funcionaban igual. Agregaban igual, eliminaban igual, hacían todo igual. La única diferencia era el tipo, ya, de el nodo que almacenaban adentro. ¿Ok? Es decir, el tipo de first. Por ejemplo, si era la lista de estudiantes, el first era nodo estudiante. Si era la lista de profesores, el first era nodo profesor. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, cuando yo tengo ese tipo de cosas que son clases que se implementan igual y lo único que varía es el tipo de alguna variable interna, para eso es para lo que me sirve la genericidad. Yo creo así como una clase genérica con object en lugar de con un tipo específico y le paso al lado del nombre de la clase, le paso como un, se podría decir, un identificador o algo así, y ese identificador yo lo utilizo en las variables que vayan a cambiar en dependencia del tipo de lista que quiere el cliente. ¿Ok? De todas maneras eso lo pueden buscar la genericidad porque igual es súper útil en muchos casos. Bueno, en este caso ArrayList se implementa con genericidad, es decir, el código de ArrayList no tiene un ArrayList para letra, uno para palabra, no. El código de ArrayList es el mismo siempre, lo único que usted va a tener que pasarle aquí el tipo de ArrayList, el tipo de dato que quiere almacenar en ese ArrayList. ¿Ok? Entonces lo mismo para el LikeList. Y fíjense que letra va a tener el constructor y va a tener un método que se va a llamar compareTo. Hay una interfase que tiene Java que se llama comparable, ¿ya? ¿Qué es interfase comparable? Cuando yo quiero tener una clase, cuando yo quiero tener una clase donde dos instancias se puedan comparar una con la otra y ver si esta es mayor que esta o esta es menor que esta, me es conveniente que esa clase implemente la clase comparable. ¿Ok? Porque cuando yo tengo una clase que implementa la clase comparable, yo puedo utilizar un método en Java que se llama sort. ¿Ok? Y el método sort lo que va a hacer es llamar a este método por detrás, al compareTo. Entonces no tengo que estar yo implementando el ordenamiento de cero. Yo simplemente tengo, qué sé yo, una lista de letras y le digo al método sort, ordena la lista de letras. Y si las letras son comparables, el sort va a saber cómo comparar una letra con la otra. ¿Ok? Y por eso es que tiene el compareTo, para poder comparar una letra con otra. Y lo mismo palabra, tiene un compareTo para poder comparar una palabra con otra. El compareTo es un método que viene en una interfaz que se llama comparable y siempre va a ser este mismo método, no va a recibir nada y va a devolver un entero. Va a ser positivo si la palabra es mayor que la otra, va a ser negativo si es menor y va a ser cero si son iguales. ¿Ok? Y eso tienen que implementarlo ustedes. Y lo vamos a ver ahora en la implementación. Y fíjense que ahora get lista palabra, aquí obtiene una lista de palabras. Ya, fíjense que aquí get lista palabra ni siquiera devuelve un like list. Esto devuelve un list. Y puede ser, ¿no? Porque recuerden que un list es más general que un like list, por lo tanto, por el polimorfismo, yo puedo aquí recibir un list. ¿Ok? Y entonces todo lo que yo hago sobre un list lo puedo hacer normal. Puedo agregar, puedo hacer lo que sea, puedo pedirle un iterador, etcétera. Entonces, fíjense que estas letras tienen muchas palabras. Ya como yo tengo un like list de palabras, tengo que ponerle aquí esto y enlazarlo acá de esta manera con esta relación. Y como puede tener cero muchas palabras, le pongo un asterisco y la palabra tiene inicial, ya, palabra y el significado. Inicial es la letra con que empieza. Luego tengo el contenedor, los get y los set y el compareTo también para poder comparar dos palabras. Por lo tanto, palabra también va a implementar la interfaz comparable. ¿Ya? Veamos eso en el código. Fíjense que aquí yo estoy diciendo public class letra implements comparable y bueno, comparable también es genérico. Tengo que
Comparable está pensado para cualquier tipo, por lo tanto, aquí entre estos signos yo tengo que pasarle el tipo de mi clase, ¿ya? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que letra tiene que implementar el método de que está en la interfaz comparable. Y comparable es una interfaz que tiene solamente un método, el método compareTo. ¿Y para qué me sirve? Para después cuando yo llame a sort, me funcione, porque sort cuando funciona solamente para las clases que implementan esta interfaz de acá, comparable. Es decir, y tiene sentido, ¿no? Porque imagínense que yo quiera agregar algo que Java no sepa cómo comparar dos cosas, ¿ok? Entonces, para Java poder ordenar necesita saber cómo comparar dos cosas y por lo tanto para que Java sepa cómo comparar dos cosas, yo tengo que implementar el método compareTo, ¿ya? Y para que Java sepa que yo estoy implementando el método compareTo, yo le digo que estoy implementando eh, la interfaz comparable, ¿ok? Entonces, ya, letra, aquí privado, string letra, eso estaba aquí en el diagrama de clase, privado, string letra, privado, linked list de palabra, lista palabra, lo mismo que está acá, privado, linked list de palabra, lista palabra. Ya, y aquí tengo el constructor, dis.letra es igual a la letra que me pasa. Cuando el usuario quiere crear una nueva instancia de letra, me pasa la letra, ya, yo le inicializo la letra interna y la lista palabra la creo vacía, porque inicialmente el usuario me crea una instancia de letra, pero no va a tener ninguna palabra. Después va a tener que empezar a insertar esas palabras. Entonces, letra va a tener dos opciones. Yo voy a poder pedirle que en letra, voy a poder pedirle la lista de palabras también. Y cuando le pida la lista de palabras, me va a devolver, ¿ya? Bueno, aquí yo puedo ponerla como está más arriba o la puedo poner como está más abajo, en dependencia de lo que ustedes quieran. Porque recuerden que devuelva un linked list de palabras o un list de palabras, igual da lo mismo, ¿no? Porque por el polimorfismo se va a poder ocupar cualquiera de estas dos cosas. Pero bueno, ya yo digo que devuelvo un linked list de palabras, get lista palabra, y retorno la lista palabra esta interna. ¿Ok? Y lo otro es el compareTo. Fíjense que letra es de tipo string y string implementa comparable también. Por lo tanto, string ya sabe cómo comparar un string con otro. La clase string, que está implementada en la librería estándar de Java, ya eso ustedes lo saben, que no es un tipo básico, por eso es que string empieza con mayúscula, porque es una clase que está implementada en la librería estándar de Java. Entonces, en esa librería estándar donde se implementa la clase string, también se le pone public class string implements comparable string. ¿Ok? Y dentro de la clase string está el método compareTo. ¿Ok? Porque es un método súper útil y esta interfaz es súper útil para que ustedes puedan comparar dos cosas. Por lo tanto, lo que está haciendo esta clase es que cuando ustedes quieran comparar una letra con otra letra, lo que tienen que hacer es la letra interna que tienen aquí en esta clase, compararla con la letra interna de la instancia que le están pasando por parámetro. ¿Ya? Es decir, aquí por parámetro le están pasando una segunda instancia y ustedes le tienen que decir esa instancia .getLetra, eso les va a dar la letra interna de esto, que va a ser de tipo string. Entonces en realidad están comparando esta letra interna, que es de tipo string, con la letra interna de esta de esta instancia, ¿ok? Que es de tipo string también. Entonces, como string tiene ya implementado el compareTo, esto es una operación válida, sin ningún problema, ¿ok? Entonces, esta es la clase letra. Fíjense que como aquí ocuparon linked list y la linked list está en java.util, ustedes tienen que importar, tienen que poner import java.util linked list para que Java sepa que el linked list este de acá usted lo está obteniendo de esa librería. ¿Ok? Lo mismo si trabajan con ArrayList tienen que hacer lo mismo. Ya, ahora vamos a la clase palabra. Lo mismo, private cada uno de los parámetros y en el constructor cuando me insertan una palabra me tienen que dar la palabra y el significado. Yo agrego la palabra, agrego el significado y la letra inicial va a ser igual a palabra.substring 0,1. Es decir, el substring que empieza en la palabra desde 0 hasta 1, la primera letra, ¿no? Entonces, dis.inicial
va a ser igual a la primera letra. Aquí tengo los get, get significado, obtengo el significado, set significado lo cambio, get palabra, obtengo la palabra y get inicial, obtengo el inicial. Entonces, significado es de escritura-lectura. Ya es decir, yo puedo cambiarlo en cualquier momento. La palabra no, la palabra cuando yo la creo, después no voy a poder cambiarla porque no tengo ningún set palabra. Entonces solamente la voy a poder definir en el constructor una sola vez. Y igualmente la inicial no la cambio. De hecho, la inicial yo no la defino. La inicial yo le doy la palabra y la clase internamente calcula cuál es la inicial. Y luego yo puedo pedírsela, pero no puedo cambiársela. Porque si yo permito que el usuario cambie el inicial, fíjense que la palabra puede ser hola y el usuario puede cambiarle el inicial a H. A H, ¿no? Sí, la inicial de hola es H. Puede cambiarle la inicial de hola a R, por ejemplo. Y entonces nada que ver, es inconsistente el estado, ¿no? Porque hola con inicial R estaría mal. Entonces la inicial no tiene sentido que yo le permita al usuario que la cambie. Yo la calculo al principio y no permito que el usuario la cambie en ningún momento. ¿Ya? Entonces, y también el compare to, porque fíjense que esta clase yo estoy haciendo que implemente comparable de palabras. Por lo tanto, tengo que definir un compare to que reciba palabra como parámetro. ¿Ok? Y entonces, ¿qué devuelve? Dis.palabra. Dis.palabra, ¿qué cosa es? Es un string, es decir, estoy comparando un string con la palabra que me están pasando aquí por parámetro. Fíjense que la palabra que me están pasando por parámetro es de tipo palabra también, por lo tanto tengo que decirle get palabra para que me dé el valor interno de esta variable para esa otra instancia. ¿Ok? Entonces estoy comparando el valor interno de mi instancia con el valor interno de la otra instancia que me están pasando por parámetro. ¿Ok? Y esto lo va a llamar el sort y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, la interfaz diccionario no tiene mucha más magia. Es Public Interface Diccionario y aquí entre corchetes, bueno, esto aquí es una cosa que se llama JavaDoc, que eso es para poder generar la documentación más rápido, ¿ok? Entonces, eso generalmente se enseña en las ayudantías, pero no sé si por falta de tiempo alcanzaron a ver esto en las ayudantías, pero bueno, esto es una descripción que se pone del método y después arroba param y se pone una descripción del parámetro y así. Y después si ustedes hacen la documentación de esta manera, ustedes pueden exportarla a formato HTML, ¿ya? Y no tienen que estar escribiéndola desde cero y es súper útil hacerlo con Javadoc, ¿no? Por lo general se hace eso, por lo general las documentaciones en Java se generan con Javadoc y luego eh, ese Javadoc me permite crear PDFs y crear incluso HTMLs que yo después puedo ponerlo en una página web y va a ser la documentación de mi, mm, de mi problema. ¿Ok? Es decir, la documentación de mi algoritmo, de mi sistema. Entonces ya tengo todas estas clases, ya implementé esta clase, implementé esta interfaz, ahora necesito esto, ¿no? Es decir, en esta interfaz, recuerden, ustedes ponen public, lo que devuelve la clase y lo que devuelve el método y el nombre del método y los parámetros. Ya, pero no se implementa nada porque esto es una interfaz. Ya, ahora tenemos que implementar la clase que implementa esa interfaz y ahí sí vamos a tener que implementar cada uno de estos métodos. ¿Ok? Pero la interfaz de diccionario, fíjense que no implementa nada, simplemente define los métodos y pone un punto y coma después. No tiene una implementación. Ya, sin embargo, aquí viene lo bueno. Ahora tenemos que hacer la clase diccionario IMPL. Y entonces ahí vamos a utilizar varias cosas. Vamos a utilizar ArrayList, vamos a utilizar Collection, vamos a utilizar Iterator, vamos a utilizar LikeList y List. Cada una de estas cosas. Y todo está dentro de java.util. ¿Ok? Entonces, primero, diccionario IPL, dijimos que tenía una variable interna que se llamaba private lista letra y se va a llamar diccionario, ¿o no? Y aquí es donde yo voy a tener una lista de letras y cada letra va a tener una lista de palabras. Ok, entonces cuando yo creo un diccionario, yo simplemente llamo un constructor vacío y ese constructor vacío a esta variable interna le va a asignar un array list, un nuevo array list vacío, ¿ok? De letras. Ahora,
Ahora es cuando tengo que implementar cada una de estas cosas. Insertar palabra, buscar significado, listado de palabras y listado de palabras, pero dado una letra. Pero como ustedes habían visto en el diagrama de clase, primero se definió un método interno que es privado, que no está aquí en la interfase, que se llama contiene y devuelve un boolean y recibe como parámetro un string que es el inicial, ¿no? Entonces, retorna verdadero si inicial está en el diccionario, es decir, si esta letra está en el diccionario. Falso en caso contrario. Es privado porque no es parte de la interfaz, lo usa un método de la interfase, ¿ok? Entonces, un método de la interfase necesita utilizar este método, por lo tanto, yo este método lo pongo aquí privado porque no forma parte de esta interfase, es parte de esta clase nomás, y no lo quiero que lo utilicen desde afuera, ¿ya? Yo lo voy a utilizar solamente de manera interna. Entonces, fíjense que la implementación está acá, dice boolean res de respuesta es igual a false. Ya, respuesta va a ser true si encontró la letra y va a ser false si no la encontró. Entonces, si este diccionario no está vacío, ya, recuerden que this.diccionario es de tipo ArrayList y ArrayList implementa la interfaz lista y la interfaz lista tiene el método isEmpty, ya, isEmpty devuelve true si está vacío y devuelve false si no está vacío. Entonces, if no this.diccionario.isEmpty, es decir, si esta estructura interna no está vacía, entonces hago esto de acá. Si está vacía, simplemente devuelve falso y sale. ¿Ya? Entonces, si no está vacía, ok, yo lo que voy a tomar es esa palabra inicial, voy a tomar la primera parte de la letra y voy a decir, por cada letra que está en this.diccionario, ¿ok? Y entonces este tipo de for yo lo puedo hacer precisamente en listas, es decir, en las clases listas porque tienen implementan lo que son los iteradores, ¿ok? Entonces, como implementan lo que son los iteradores, yo puedo pasarle aquí una variable y iterar de esta manera por esta lista, es decir, this.diccionario es un array list de tipo letra, entonces yo aquí lo que estoy diciendo es, por cada letra que hay dentro del diccionario, almacénala en esta variable y ejecuta este código interno que hay en el for. Es decir, lo que va a hacer en realidad es obtener la primera letra, ejecutar esto, después viene, obtiene la segunda letra, ejecuta esto, obtiene la tercera letra y ejecuta esto, ¿ya? Pero no es un for que va desde in igual 0, no, sino que es un for que va por cada uno de los elementos y eso es una de las cosas que me brinda la interfaz list. ¿Okay? Cualquier cosa que sea de la interfaz list, yo puedo iterarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces voy a iterar, si el diccionario no está vacío, yo voy a obtener, yo quiero buscar esta palabra, recuerden, en el diccionario yo quiero buscar esta palabra. Entonces, si el diccionario no está vacío, yo quiero obtener la primera letra de la palabra y por cada letra dentro del diccionario tengo que preguntar si esa letra ya es igual a la inicial de la palabra que yo estoy buscando, ¿ya? Si la letra es igual a la inicial de la palabra que yo estoy buscando, entonces la respuesta es true, ¿ok? Entonces, ¿esto qué me permite a mí? Que yo le paso una palabra, ya contiene, ¿qué es lo que va a hacer? Yo le paso una palabra y va a ver si el diccionario ya tiene la inicial de esa palabra insertada. ¿Ok? Por ejemplo, yo le paso hola y si ya H pertenece al diccionario me va a devolver true. Si H no pertenece al diccionario no me va a devolver nada. Perdón, me va a devolver false. ¿Ok? Si yo tengo casa, ¿ya? Y la C pertenece al diccionario, me va a devolver true. Si no está en el diccionario, me va a devolver false. Fíjense que no es la palabra en sí, sino yo le paso una palabra y él me devuelve true si la primera letra de esa palabra ya fue agregada al diccionario. Y me devuelve false si la primera letra no fue agregada al diccionario. Ok, vamos al siguiente método y aquí ya sí empezamos a hacer los métodos de la interfase. Vamos a implementar cada uno de estos métodos.
Ya, entonces el insertar palabra, yo le paso la palabra de significado, creo la clase palabra, pasándole la palabra de significado, y lo que obtengo primero es la inicial de esa clase. Y aquí en res voy a tener si el diccionario ya tiene la primera letra de esa palabra. Entonces fíjense, si el diccionario no tiene la primera letra de esa palabra, yo le agrego al diccionario una nueva letra. ¿Ok? Porque recuerden que el diccionario, a ver, les pongo aquí, el diccionario en primera instancia va a estar vacío, ¿ya? Y entonces yo le voy a empezar a agregar letras, pero cuando yo no tengo ninguna palabra de determinada letra, por ejemplo, esta letra tiene 4 palabras, esta tiene 3, esta tiene 1, esta tiene 2, pero quizás hay una letra que todavía no tiene ninguna palabra, por lo tanto no está agregada en el diccionario. Entonces ahí lo que estoy diciendo es, si la letra inicial de esta palabra no está en el diccionario, entonces agrégala al diccionario, ¿ya? Si está, entonces lo que tengo que hacer es venir aquí a la letra y agregarla aquí al final, ¿ya? Pero si no está, agrégala y agrega mi palabra como primera palabra de esa letra, ¿ok? Y por eso esa diferencia acá. ¿Cuál significado? Aquí. Ya, entonces aquí está diciendo, si no está la primera letra, agrega la primera letra al diccionario, ¿ok? Entonces, por cada letra del diccionario obtengo la letra y digo si la letra es igual al inicial. Igual esto es un poco redundante, ¿no? Porque yo podría haber creado la nueva letra y directamente a la nueva letra agregarle, ¿ya? Obtener la lista de palabras y agregarle la nueva palabra en lugar de estar haciendo esto, ¿ya? Pero bueno, aquí lo que está haciendo es, si está vacía, simplemente itera para no tener que estar repitiendo código, porque si no tendríamos que estar haciendo la diferenciación si está vacía o si no está vacía. Entonces, para que funcione igual para las dos variantes, se está haciendo de esta manera. Ya, entonces se está diciendo, si no está, inserta la letra. Y si está, no hagas nada. Entonces, cuando llego acá, ya tengo la garantía de que la letra está. Porque si no estaba, la inserté. Y si estaba, no hice nada. Entonces, lo que hago ahora es buscar la letra por el diccionario. Y cuando encuentro la letra, ¿ok? Le digo a la letra que me dé la lista de palabras. Y a esa lista de palabras le agrego .add. Recuerden que el get lista de palabras me devuelve un like list, ¿ok? Y like list tiene el interfaz list, por lo tanto le puedo poner un .add. .add, nueva palabra, ¿ok? Nueva palabra que yo la creé acá arriba. Entonces le agrego la nueva palabra y ya. Si la letra esa, la lista de la letra estaba vacía porque recién la creé aquí arriba, entonces esa nueva palabra va a ser la única de esa lista. Pero si ya tenía otras palabras, bueno, esa nueva palabra se va a agregar a esa lista, ¿ya? Y ese es el insertar palabras, así se implementa. Ok, el buscar significado, bueno, el buscar significado básicamente lo que hace es que crea una respuesta por defecto de que no encontró el significado y lo que hace es, si el diccionario no está vacío, ya obtengo la letra inicial de la palabra que estoy buscando, ya, y después por cada letra del diccionario veo si la letra es igual al inicial de la palabra que estoy buscando y si es igual, entonces obtengo la lista de palabras para esa letra, itero. Fíjense que aquí estoy iterando de una manera diferente, ¿ya? Es para que ustedes vean las diferentes maneras de iterar. Yo simplemente estoy pidiéndole a las listas yo puedo pedirle un iterador, a cualquier lista, de hecho, cualquier colección en Java, yo puedo pedirle un iterador y eso me va a dar una instancia de tipo iterador. Ya, en este caso, esto igual es genérico, entonces aquí tengo que pasarle qué es lo que almacena ese iterador. En este caso, almacena palabras porque esto es un iterador de una lista que está almacenando palabras. Por lo tanto, si esta lista almacena palabras, este iterador no puede almacenar float, por ejemplo. Si esto almacena palabras, este iterador tiene que almacenar palabras. ¿Ya? Entonces, teniendo el iterador, yo puedo decir, mientras el iterador tenga siguiente, obtengo el siguiente, ya, lo guardo aquí en palabras, y aquí, esto es de tipo palabra. Le pido la palabra interna, que es un string, y la comparo con la palabra que estoy buscando.
Si es igual, es decir, ya llega la palabra, entonces simplemente imprimo el significado. Si yo itero por todas las palabras de esa letra, ¿ya? Y no la encuentro, entonces simplemente sale de acá, ¿ya? Listo. Y después va a llegar acá y como nunca entró en este if, la variable respuesta nunca se sobreescribió, nunca obtuvo un significado, por lo tanto va a imprimir sin significado asociado. Sin embargo, si encontró el significado porque entró en este if, va a imprimir significado, dos puntos y el significado de la palabra. ¿Ok? Y ese es el buscar significado. Bueno, el listado de palabras, yo puedo, qué sé yo, puedo dar una respuesta que sea cuando el diccionario esté vacío. Y si el diccionario no está vacío, yo simplemente digo collection.sort, ¿ya? Collection.sort. Collection.sort es un método que ordena. Sort es ordenar en inglés. Por lo tanto, collections.sort ordena. Lo que collection.sort para que funcione, esta instancia que yo le paso por acá tiene que ser comparable. Por lo tanto, this.diccionario, ¿de qué tipo es diccionario? Si se fijan, this.diccionario es de tipo lista, ¿ya? Pero en realidad lo que está almacenando es un array list. Y si vamos a array list de letras, entonces vamos a letra. Y letra es comparable, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy ordenando un array list de letra. Y letra es comparable, por lo tanto, Java sabe cómo comparar una letra con otra. Entonces yo puedo hacer el sort. Si yo no hubiera implementado aquí la interfaz comparable y no hubiera tenido el compare to está acá abajo, no me hubiera funcionado el sort, porque Java no puede aplicarle sort a una clase, a una lista de clases, de una clase que no sea comparable. ¿Ok? Entonces por eso fue que implementamos el comparable acá. E implementamos el comparable acá, para también poder ordenar la lista de palabras. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ahora yo digo collection.sort, le paso la lista de letras del diccionario, que la puedo ordenar porque la lista de letra es comparable, es decir, cada elemento de esa lista se puede comparar con otro. Ya, entonces, la ordené, ahora voy por cada una de las letras, pero fíjense que ahora cuando voy por cada una de las letras, voy en orden ascendente, ya, porque ya están ordenadas, ya las ordené acá. Entonces voy por cada una de esas letras de manera ascendente y fíjense que la respuesta que era diccionario vacío, ahora la creé vacía y a esa respuesta voy a agregarle la letra más un salto de línea y luego obtengo la lista de palabras que corresponden a esa letra y ordeno la lista de palabras, que también lo puedo hacer porque palabra es comparable, ¿ya? La ordeno y digo por cada palabra en lista de palabras, ¿ok? Agrega la palabra más un espacio, ¿ya? Parece que lo pedían con una coma, ¿no? Lo pedían con una coma, entonces ahí en vez de un espacio podrían poner una coma, ¿ya? Agrego palabras, más coma, palabra más coma. Entonces, esto lo que va a hacer es que aquí va a agregar la letra, un salto de línea y todas las palabras de esa letra separadas por coma. Bueno, en este caso espacio, pero ahí le pueden cambiar por coma y van a aparecer todas las palabras separadas por coma. Y luego cuando termine de agregar todas las palabras, simplemente agrega un salto de línea. ¿Ok? Entonces ya cuando sale de letra, aquí en respuesta, perdón, cuando va a la siguiente iteración, en respuesta está la letra con todas sus palabras. ¿Ok? Entonces cuando va a la siguiente, imprime la otra letra con todas sus palabras. Y fíjense que las letras van a aparecer de manera ordenada porque yo las ordené aquí arriba y las palabras también van a aparecer de manera ordenada porque para cada letra antes de agregar las palabras yo ordeno dichas palabras. ¿Ok? Aquí hay muchos conceptos nuevos y que son súper útiles, así que yo les recomiendo que después le vuelvan a echar un vistazo a este código, traten de entenderlo por su propia cuenta y si hay algo que no entienden, vayan a la documentación. Si no lo entienden en la documentación, les da mucho problema, me pueden escribir a mí al correo también, ¿ya? Y bueno, lo último que queda es el listado de palabras, que yo le paso una letra y me lista todas las palabras, pero para esa letra específica, ¿ok?
y aquí no me pusieron la condición de que fuera ordenada. Por lo tanto, da igual si está ordenado o no. Entonces, yo lo que hago es primero la respuesta, pongo una respuesta aquí por defecto y lo que digo es, si el diccionario no está vacío, ¿ya? Y si el diccionario contiene la letra esa que me están pasando por parámetro, ¿ya? Yo voy por cada una de las letras del diccionario buscando esa letra, ¿ya? Y por cada una de las palabras eh, que contiene esa letra, ¿ya? Porque fíjense que inicial, ¿de qué tipo es inicial? De tipo letra. Por lo tanto, cuando a la letra le digo punto get lista de palabras, eso me da un linked list. Entonces aquí yo estoy iterando, ¿ya? Por cada una de las palabras que hay en ese linked list y la estoy concatenando con mi respuesta final. Pum, 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 las concateno y cuando salgo de acá, ¿ya? Eso quiere decir que ya concatené todas las palabras de dicha letra y simplemente retorno este string y este string ya va a tener todos los valores. ¿Ok? Entonces ya implementé todos los métodos de la interfase. Entonces, si ustedes después quieren probar esto, lo que pueden hacer es implementar la clase app. ¿Ok? Que la clase de app no se las pedía, pero recuerden que en la app lo que ustedes tienen que hacer es leer de consola una palabra con su significado, otra palabra con su significado, e irlo agregando acá. Tum, 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 tum. Que en la app es donde se define el método main, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que crear una variable que sea, que esté dentro de esa clase app y la variable sea de tipo diccionario PL, ya, la crean nueva y cuando ustedes crean esa variable va a estar vacía, ¿no? Es decir, porque fíjense que aquí estoy creando el diccionario vacío. Entonces ustedes tienen que empezar a leer de consola palabras y significados e ir agregándolo acá. ¿Cómo lo van agregando? Bueno, aquí está el método para ir agregándolo. Insertar palabras. Y se van insertando, 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 insertando. Y después lo que pueden hacer es buscar significado para que lo vayan probando o listar las palabras o listar palabras dado una letra para que vayan probando. Y ya, esa es la implementación de este ejercicio que íbamos a ver en la clase de hoy. Entonces, chicos, no sé si... Oye, ¿qué dice acá? Ya, no sé si les quedará alguna duda. Si tienen alguna duda, ya saben. Ya, lo que vimos durante toda la clase fue que los linked list y los array list que habíamos visto cómo se implementan, se pueden utilizar importando estas clases de la librería estándar. Vimos que implementan de la interfaz list. Vimos también la interfaz comparable, ya que me permite ordenar las colecciones en Java. Vimos también la clase iterador que me permite iterar por las colecciones en Java, que yo a las colecciones en Java, a cualquiera, yo le digo punto iterador y eso me devuelve un iterador. Y entonces al iterador yo le digo hash next, si tiene siguiente, muévete al siguiente, y así yo puedo iterar también por las colecciones de Java. ¿Ok? Entonces, eso fue todo lo que vimos. Después vimos cómo aplicarlo en el diagrama de clases, vimos cómo hacerlo en el código. Entonces, ya saben, chicos, si tienen alguna duda, yo quedo al tanto y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Chao, chao y que esté muy bien. Chao.